Gracias, presidente. Presidente, buenas noches. Por su intermedio, saludar a la señora Premier y a los ministros y a los colegas presentes. Presidente, solicito a que se me autorice pasar unas imágenes, presidente. Autorizado con cargo a su tiempo. Presidente, es una de las instituciones educativas allá en Condorjocha, en Parinacochas, presidente. El siguiente, ese es su comedor de la jornada escolar completa. Me hubiera gustado que esté la señora Molinelli, ministra de Inclusión Social, para que implemente el tema de los alimentos. Ese es de la jornada escolar completa implementado allá en esas alturas, presidente. Siguiente. Y esas son las escuelas que actualmente funcionan en el BRAE. Hace un momento, señora presidenta, se mencionó de la zona del BRAE que se han hecho 2.800 intervenciones en temas militares y policiales, pero esas son las instituciones educativas en donde estudian los peruanos. Siguiente. Es otra de las escuelas en el centro poblado de Mayapo, exactamente en Liochegua, señora presidenta. Siguiente. Eso igual es en la selva, son peruanos, ahí están izando la bandera peruana, obviamente orgullosos, pero esas son las condiciones en que estudian los pobladores peruanos de la zona del BRAE, señora presidenta, por su intermedio, señor presidente. Siguiente. Y esto es en la sierra de Ayacucho. Presidenta, esto nada más a 1 hora de la capital de la región de Ayacucho, en Vinchos, en Socos. Estas son las condiciones donde estudian los ayacuchanos que han pasado la violencia sociopolítica. Siguiente, por favor. Estas son las condiciones que han dejado ese programa Foniprel. Han abandonado, señor Wexler. Esa es la condición como deja Foniprel las instituciones educativas. Están hace 2 años abandonadas y los niños esperanzados en ello siguen ahí. ¿Y cuándo se les terminará esa y se les entregará? Siguiente, por favor. Esos son los baños. Señor ministro, no está el señor ministro de Vivienda. Esas son las condiciones en que está en la zona del BRAE. En tema de saneamiento, queremos que le den una mirada. Démosle una mirada, señor presidente. Siguiente, por favor. Esos son los niños que estudian en esas condiciones en la zona del BRAE. Presidente, ese es hablar de educación, presidente, en la zona del BRAE. Es tan difícil. Es difícil, presidente, pero cuando en estos momentos están sobrevolando y cuando le hemos pedido al ministro del Interior que nos explique por qué están sobrevolando, no nos han respondido, no nos han podido responder. Saludamos eso de las puertas abiertas, presidenta, pero que nos permita a los pobladores, a los dirigentes que lo reciban. Mañana se iba a llevar una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros. Han suspendido, señora presidenta, han suspendido. El día 9, el lunes pasado, señora presidenta, han habido 2 reuniones paralelas. Debido a fracasado, señora presidenta. Está pretendiendo hacer un plan de intervención a la zona del BRAE. No han ido a los dirigentes, solo ha estado el funcionario de Debida. Y al otro lado, en la otra municipalidad, los dirigentes y las autoridades. Eso es lo que está pasando, señora presidenta. Y en cuanto a transporte, señor ministro Bruno Yufra, necesitamos carretera. Esa carretera de Ayacucho, San Francisco, no se puede terminar. Hay más de 850 perjudicados que los han tumbado sus casas en el trayecto. Hay más de 40 zonas críticas por donde pasa la población. En el puente, en el río Mantaro, frontera Ayacucho con el Junín, no hay ni un solo puente, señor Bruno Yufra. En el río Apurímac,
que en la frontera con Ayacucho, con el Cusco, no hay ni un solo puente, apenas el San Francisco, que se ha construido hace más de 60 años. En el río Pampas no hay. No podemos hablar de desarrollo si no le damos carretera, señor Yufra. Le invitamos a esa zona del BRAE, no le tenga miedo. No le tenga miedo al BRAE, no hay nada, ahí la seguridad lo va a dar el Comité de Autodefensa. Obviamente la policía también está allí. No le tenga miedo, señor Yufra. Asista, vayamos allá y terminemos esa carretera. Por allí van a salir esos frutales. Hay piña, hay plátano, hay frutales, hay cítricos, hay yuca, hay café, hay cacao. Pero no puede salir y no podemos seguir siendo presa fácil. Minuto adicional. Presidente, esas son las condiciones que quisiera que lo entienda la señora Premier y los señores ministros, con todo el respeto, con todo el respeto que se merecen. Eso es el BRAE, es agenda nacional. Démosle una mirada a esos hermanos que también son peruanos. Arranquémosle de esa pobreza, arranquémosles de esas garras del narcotráfico, del terrorismo. Hace más de 30 años en situación de emergencia. Creo que eso debe terminar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el señor congresista Monterola por 5 minutos. Hola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la Premier, a los ministros y saludar a la Premier por la exposición de la política general de gobierno, que tiene una visión clara de país en el desarrollo que queremos seguro todos los peruanos. En ese orden de cosas quiero referirme en representación de mi pueblo de Huancavelica, que lamentablemente es una de las regiones que no tiene el aeropuerto. El gobierno se ha comprometido y hemos escuchado estos días al ministro de Transportes decir que va a construir un aeródromo en todas las regiones del país. Espero que eso se cumpla en Huancavelica, señor ministro, porque una de las fuentes de economía que no contamina para Huancavelica es el turismo. Y el turismo seguro va a traer bastante si es que hubiera un aeródromo por ahí. Asimismo, de todas las carreteras que tenemos acceso directo a Huancavelica, solo una está habilitada, y esta es la que nace acá en Lima, Chincha, Huancavelica. La única vía que se puede llegar más rápido en 6 horas. Las otras vías están colapsadas, incluido la vía Libertadores, que no está con contrato. Igual manera la ruta de Pámpano, Ticrapo, Castrovirreina, Huancavelica, y la de Rumichaca, Huancavelica, igual manera la de Iscuchaca, Ancomayo. Esta última está durmiendo en la mano de Proinversión porque pertenece a la longitudinal 4. Lamentablemente, hace 3 años se dijo que se iba a licitar esta longitudinal y hasta el día de hoy no está. Por eso, algún colega decía, no es proinversión, sino es proinvernación ya. ¿Por qué? Porque no se sabe cuándo van a salir los proyectos que van a beneficiar a las grandes mayorías. El congresista Dipas dijo algo muy importante. Este longitudinal de la sierra también llega a San Francisco. Une a la sierra, a la costa y a la selva. El intercambio comercial sería importantísimo, se podría dinamizar la economía ahí, pero sin embargo no está. Como también los alimentadores económicos. Hay un compromiso del Core 2 desde el año pasado que asumió este gobierno para unir las 7 provincias de mi región. Sin embargo, hasta el momento no se concluyen los expedientes, no se inician las obras. Esperamos, señor ministro, por su intermedio, presidente, que se inicie cuanto antes, porque estos alimentadores sin duda van a ayudar a mejorar la economía de los pueblos del Perú profundo, especialmente de Huancavelica, que está teniendo muchísima necesidad de estas carreteras. Asimismo, en el tema de saneamiento, según el INEI, Huancavelica solo cuenta con 26.8% de la población que tiene servicio de desagüe.
Y vivir dignamente en la región, una de las regiones más pobres del país, es una necesidad. Y por eso pedimos al ministro de Vivienda que dé una miradita a Huancavelica. Hay muchos proyectos que se necesitan para allá y creo que reducir, como dijo la Premier, las brechas es importante para darle calidad de vida a los pueblos que más necesitan. Asimismo, en el tema del BRAE, en tema de seguridad, el 18 de marzo en Pichari hubieron 3 muertos, el 31 de mayo 2 muertos en Huanta, el 31 de julio 1 muerto en Huanta nuevamente, el 6 de septiembre 3 muertos en Churcampa, en la ruta de Pampa hacia Churcampa fueron emboscados un carro patrullero y fueron prácticamente ejecutados los policías. Ahí nos faltan los patrulleros que nosotros hemos solicitado ya al Ministerio del Interior, pero sin embargo todavía no llega. En esa zona se necesita camionetas 4x4 y tenemos solamente autos para poder seguro brindar la seguridad a toda esta gente. En el tema de educación, sin duda, la educación es la llave que nos va a llevar al desarrollo. Pero sin embargo, así como un colega, si la construcción de las escuelas tiene 40 años, las carpetas están prácticamente deterioradas, no tienen los materiales para poder estudiar, ¿cómo vamos a buscar una buena educación? Creo que hay una responsabilidad también en el tema educativo. La brecha de infraestructura en mi región también es muy alta y por eso exigimos que las solicitudes que tienen los diferentes alcaldes sean atendidas. Asimismo, en el tema de agricultura, Sierra Azul, antes Mi Riego, inició con 1.000 millones. Hoy la Premier nos ha dicho que solamente hay 400 millones. ¿Qué se puede hacer para garantizar la seguridad alimentaria o construir las jochas, la represa, las mini presas en la parte alta para poder seguro tener ese remanente de agua para la parte de la costa como es Ica, por ejemplo? Toda Ica, gracias a las aguas de Huancavelica, es una región próspera y uno de los primeros en agroexportación. Si nosotros seguimos sembrando agua en la parte alta, en base a las infraestructuras, seguro vamos a lograr la sostenibilidad de la agricultura en la región Huancavelica, pero hay muchísimos proyectos que están paralizados. El ministro de Agricultura conoce muy bien el problema que hay en Huancavelica. El ministro de Trabajo, que tuve el honor de acompañarlo, también ve la necesidad de los pueblos a la falta de agua para la agricultura y esa agua necesita realmente por su intermedio. Un minuto adicional. Muchas gracias, presidente. Sierra Azul necesita más presupuesto. Si no, no vamos a garantizar la seguridad alimentaria de este país y la sostenibilidad de la agroexportación. Lamentablemente, se cuenta con 400 millones. Cuando salió era solo para la sierra. Hoy es para la selva, para la costa y para la sierra. No hay altitud, no hay nada. Lamentablemente se ha postergado el desarrollo de la sierra y por eso es importante que se asigne mayor presupuesto al sector agricultura. Señora Premier, por su intermedio, presidente. Finalmente, yo quisiera dejar un mensaje. Este país necesita la unión de todos. Creo que el día de hoy, en este consenso que vamos a tener ambos poderes, vamos a darle seguro el camino que necesita este país para su desarrollo. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra por 7 minutos. ¿Cómo se llama? Chapchico, muy bien. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo al gabinete Arauz que nos visita esta noche. Y me dirijo a la representación nacional y al pueblo peruano para reflexionar sobre la presentación que ha tenido ella esta noche. Así, cabe preguntarse, señor presidente,
¿Por qué el gabinete se presenta al Congreso de la República y pide un voto de confianza? ¿Sabe por qué, presidente, colegas? Porque somos depositarios del verdadero poder que lo tiene el pueblo y que nos lo ha delegado en elecciones. Y ha sido ese pueblo el que ha decidido esta composición y esta representación. Tenemos un mandato constitucional absolutamente legítimo. Y como somos depositarios de esa confianza, viene el gabinete a pedírnoslo. A través de nosotros, en realidad, se lo está pidiendo al pueblo. Se reconoce, por eso, en el Congreso al pueblo representado, quien tiene la obligación de escuchar al gabinete y otorgar un voto de confianza. Claro, si considera que lo expuesto es lo más favorable a los intereses del Perú. Por eso mismo, otorgado el voto de confianza, se convierte también, presidente, por mandato constitucional, en un celoso fiscalizador de la conducta del Ejecutivo y del respeto a esa confianza si es que les es otorgada. ¿Y qué viene a ofrecer el gabinete Arauz para pedir el voto de confianza? Viene a precisar cuáles son sus principales objetivos y cuáles los medios que utilizará para asegurar su cumplimiento. En este contexto, ¿qué papel juega el Congreso de la República? El Congreso, luego de escuchar al gabinete Arauz, debe evaluar lo siguiente. Si los objetivos que propone el nuevo gabinete concuerdan con las necesidades urgentes y prioritarias de nuestros representados. El gabinete debe convencernos que ha escogido adecuadamente sus objetivos por ser las medidas que todos esperamos poner en marcha. Si los medios, acciones o mecanismos que utilizará el gabinete son los más adecuados y asegurarán el resultado esperado. ¿Se puede decir sin mayor duda que el camino escogido nos permitirá cumplir los objetivos a un menor costo y de manera segura? Si la evaluación es positiva, entonces el gabinete debe recibir un voto de confianza, que es un mensaje de apoyo y de compromiso mutuo. Hoy, señora Premier, por su intermedio, señor presidente, el pueblo está atento, está exigiendo políticas claras, planteamientos viables, ya no más discursos, ya no más diagnósticos, ya no más adjetivos. Gabinete de lujo, mejor equipo técnico. El pueblo, los trabajadores, los empresarios esperan un gabinete de ministros con overol, como usted misma ha dicho. Ya no más de escritorio, a la cancha, a donde se los necesita, a plasmar esa experiencia que seguramente tienen. Seguramente conocen muy bien la realidad del país, por eso han sido escogidos para ser titulares en sus carteras. No queremos más ese gabinete de lujo, sino uno de a pie, que esté en la cancha, no en los escritorios. Sin embargo, nuevamente escuchamos adjetivos calificativos o frases calificadoras. ¿Ingeniosas? Tal vez. ¿Qué hemos escuchado ahora? Revolución social. Cuando hacer revolución es tener un giro de 180 a 360 grados, lo que expone, según las políticas ahora, según el presupuesto de los distintos sectores, no vemos ningún cambio sustancial que pueda llamarse revolución social. No sentimos que se estén reorientando las políticas y planes. Hay que sincerarse con la verdad, que no nos pase lo que nos pasó con el gabinete anterior. El pueblo ya no se va a dejar engañar. Recuperen la credibilidad y la legitimidad. Se nos ha acusado permanentemente de obstruccionistas. ¿Obstruccionistas por hacer nuestro trabajo, el que cumplimos por mandato constitucional? ¿Es obstruccionismo acaso cuando se cuestiona lo que demandaría el costo de la refinería de Talara, que de 4.800 millones de dólares hoy se proyecta en 5.400? Asimismo, cuando el presidente sale a decir hay plata para la reconstrucción, para la refinería de Talara, los Juegos Panamericanos, que se van a dar sin afectar la economía. Si fuese así, entonces, ¿por qué ya están por emitir o ya se emitieron los bonos para financiar estos? Endeudando al Estado, haciendo que todos los peruanos lo paguemos. Cada vez más se están elevando los costos de la reconstrucción de los efectos del Niño Costero. ¿Y a dónde vaya usted, señora Premier, por su intermedio, presidente? También el mensaje a los ministros. En el norte, la gente sigue desamparada. El plan de la reconstrucción, yo no sé si le están haciendo el seguimiento debido, pero les cuento que en mi región
En solamente 3 obras, la Contraloría ha encontrado 15 observaciones. Y ha encontrado un proyecto, por ejemplo, que ya estaba por implementarse y que era la copia exacta de otro, de la sierra para la costa. ¿Qué hubiera sido si aprobamos el plan de reconstrucción tal cual lo habían planteado, sin la intervención de la Contraloría? Probablemente, nuevamente, nos expondríamos en un futuro a llorar sobre la leche derramada. Podemos, señora Premier, por su intermedio, presidente, permítanme, ¿confiar en que la anemia y la desnutrición disminuirán? Vengo de una zona en la cual están los distritos más pobres del Perú y la provincia más pobre del Perú, por paradójico que sea. ¿Y sabe qué, señora Premier, por su intermedio, presidente? En Curgos, el distrito más pobre del Perú, la anemia no ha bajado, ni un punto. Al contrario, y lo digo con muchísimo dolor, ha subido en 8 puntos porcentuales. ¿Justifica lo que están planteando esta noche en su lucha contra la desnutrición infantil y la anemia crónica, si es que se piensa en políticas públicas en salud como la desparasitación sin tener agua segura? ¿Eso es trabajar de manera óptima un presupuesto? ¿Se están articulando bien su gabinete? Hemos pedido un gabinete que esté presidido por un político que sea capaz de articular su gabinete. Esperábamos más. Sin embargo, esperamos también que esta noche usted pueda terminar de convencer a esta representación. El proyecto Gasoducto Surperuano fue cancelado por el gobierno peruano debido a que Odebrecht no pudo lograr el financiamiento para ejecutar este proyecto. Sin embargo, aún existen temas pendientes por resolver, como la subasta de los bienes, que debería realizarse en por lo menos 3 meses. Así como un posible arbitraje internacional en relación a este tema. Por ello le pedimos a la titular del Ministerio de Energía y Minas que tome acciones oportunas, que busquen resguardar los intereses del Estado y no de las grandes empresas. Pues lamentablemente la historia que se ve escribiendo a través de la comisión que presido nos relata que las personas que tenían la obligación de la defensa de los intereses de nuestra nación no lo hicieron y sucumbieron ante la complacencia de sus intereses personales, perjudicando a todo el país. Quisiéramos saber, señora Premier, cuánta importancia se le está dando a este tema, si se están tomando acciones oportunas y a quién se está defendiendo en este proyecto en específico. Estamos perdiendo, señora Premier, por su intermedio, presidente, la lucha contra la corrupción. La comisión que presido e investiga los actos de corrupción cometidos por las empresas brasileñas nos muestra cada día cifras de espanto. Más de 50.000 millones de soles, más de 11.000 millones de sobrecosto. Y para esto se construyó toda una estructura criminal. ¿Qué se está haciendo en realidad desde el Ejecutivo para enfrentar este flagelo? Necesitamos al presidente de la República y su administración al frente de esta lucha, liderando, coordinando esfuerzos, dando el ejemplo, señora Premier, por su intermedio, presidente. Y no vemos esa voluntad. Por el contrario, el primer mandatario, el primer llamado a dar el ejemplo, se está escudando en el artículo 117 de la Constitución, que no le es aplicable. Le pediría con profunda humildad esta noche, señora Premier, por su intermedio, señor presidente, si me permite, que aconseje bien al presidente, que lo aconseje para que deslinde, aclare todos aquellos aspectos que perjudican su imagen ante la población, que nos dé la fecha, la hora y el lugar para poder atender a la comisión que presido. El Perú necesita ejemplos, necesita que su presidente lidere, que su presidente aclare, que su presidente no se escude en argucias legales, que de hecho las va a encontrar. Y que no dé malos ejemplos, porque ese mal ejemplo ya se está agarrando el ahora reo expresidente Ollanta Humala. Y probablemente ese mismo ejemplo se quieran agarrar otros. Necesitamos buenos ejemplos. Si va a liderar el país, si va a liderar la lucha contra la corrupción, si usted ha venido a hablarnos de un plan contra la corrupción, dé el ejemplo. Y si va a hablar, siempre que sea con el ejemplo, no nos hable de pobreza y de sus mediciones. No nos hable de pobreza multidimensional cuando este Parlamento aprobó un proyecto de ley para medir por índice de pobreza multidimensional por unanimidad, y cuando fue al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observó. Sin embargo, usted usa este indicador en su discurso. No nos engañemos. Necesitamos nosotros medidas claras para que no ocurra lo que hace exactamente 1 año, 1 mes y 23 días ocurrió con el gabinete anterior,
que se presentó aquí sin dar cifras claras, sin un diagnóstico claro, sin un norte claro. Por eso terminó como terminó. El Perú nos necesita unidos, sí, pero unidos con la verdad, unidos con objetivos comunes, firmes contra la corrupción y buscando un país de oportunidades. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Guillermo Martorell por 5 minutos. Gracias, presidente, y a la vez saludar a la ministra y a su cuerpo, al gabinete de señores ministros que hoy día están presentes. Presidente, me pide una interrupción el congresista Juan Yuyes, las 2 interrupciones. Congresista Yuyes tiene la interrupción. A tiempo del... Buenas noches a todos los presentes, colegas. Por su intermedio, señor presidente, saludar a la Premier y a los ministros, especialmente al ministro Alfonso Grados, a quien tengo que saludar por cuanto estuve en la emergencia en Tumbes, estuvimos articulando constantemente en la emergencia de mi región. Asimismo, también al congresista Francesco Petrosi, con quien estamos articulando temas no solamente de cultura, sino por el desarrollo de mi región. En ese sentido, Premier, por su intermedio, señor presidente, quiero decirle que Tumbes tiene 2 agendas, ya que hay varios de sus ministros que en algún momento ya les he oficiado temas como, por ejemplo, la contaminación del río Tumbes, y aprovechando que este 20, del 18 al 20, en Trujillo se va a dar la 11ª encuentro binacional entre Perú y Ecuador, entre ambos gabinetes, deseo que se tome en cuenta lo que es la contaminación del río Tumbes. Aquí al ministro de Agricultura, que está lo que es el esquema hidráulico de Casaderos, también al ministro de Comercio Exterior y Turismo, lo que es la regulación de los precios de frontera, que actualmente Ecuador lamentablemente no está respetando y está abusando de muchos comerciantes, no solamente de Tumbes, sino aquellos que pasan por la frontera de Ecuador. Asimismo también al ministro del Interior, para decirle que los pasos de frontera, lo que es el SENAC, se vuelvan a reactivar, porque es importantísimo como zona de frontera y zona viva que tiene Aguas Verdes y Huaquillas, que se vuelva a dar. También en el tema de la reconstrucción queremos que haya mayor claridad y transparencia de lo que es justamente la convocatoria. Culminó los 2 minutos. Congresista Martorell puede iniciar su presentación.